Se está grabando. Ya, chiquillo. A ver, estábamos en las resoluciones judiciales y habíamos quedado en los efectos de las resoluciones judiciales y habíamos dicho que con arreglo del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, las resoluciones judiciales producen sus efectos desde que son notificadas válidamente. Vimos el tema de las nulidades por falta de emplazamiento, que la regla general, ¿no es cierto?, de las notificaciones en el Código de Procedimiento Civil está constituida por la notificación por el Estado Diario, que es una anotación que se hace en un listado que se publica en el portal web del Poder Judicial y les permite conocer únicamente la cantidad de resoluciones que se han dictado en un determinado proceso, pero no el contenido o texto de la resolución judicial. Sin perjuicio de ello, también indicamos que, no, si bien conforme al artículo 50 del Código de Procedimiento Civil, como les dije yo, la regla general en materia de notificaciones es la del Estado Diario, se establecen ciertas excepciones en las cuales se requieren formas especiales de notificación. Por ejemplo, toda gestión, en la primera gestión judicial, entiéndase una demanda o una cuestión voluntaria, indica, ¿no es cierto?, el artículo 40 debe ser realizada personalmente al notificado. ¿Esto qué significa? Que se le debe entregar copia íntegra del escrito, específicamente la demanda en un juicio contencioso y de la resolución en la que recaiga esa demanda, que en su texto más fundamental tiene por interpuesta la demanda y resuelve otras peticiones propias de una demanda, y en subsidio, en caso de no poder ser personal, a través de la figura de la notificación personal subsidiaria, que procede siempre y cuando ocurran las circunstancias que se refiere el artículo 44, específicamente en sus incisos segundo y tercero, ¿ya? Luego tenemos la situación de las sentencias definitivas, de la resolución que recibe la causa prueba y de aquellas resoluciones que ordenan la comparecencia personal de las partes, que conforme al artículo 48 debe notificarse por cédula. Vamos a analizarlo cuando analicemos las notificaciones, lo vamos a dejar ahí. Y habíamos quedado precisamente en los efectos que produce o que se generan con la dictación de una sentencia definitiva e interlocutoria. Lo primero que vimos como efecto de la dictación de este tipo de resoluciones judiciales es lo que se ha denominado el deshacimiento del tribunal, y eso se produce cuando una sentencia, sea definitiva o interlocutoria, es notificada a alguna de las partes. Ya dijimos que conforme al artículo 48, ¿cómo se debe notificar una sentencia definitiva? Por cédula. Entonces, ya notificada por cédula una de las partes de esta sentencia, el tribunal que la dictó no podrá modificarla ni alterarla de manera alguna, dice la primera parte del artículo 182 del Código de Procedimiento Civil. Pero esta cuestión tiene dos excepciones. Antes de entrar a la excepción, ¿no es cierto?, al deshacimiento, quiero que les quede claro. Si bien el artículo 48 ordena que la sentencia definitiva sea notificada por cédula, igualmente la misma puede notificarse personalmente, ya sea a través de un receptor judicial que le entregue, ¿no es cierto?, copia del texto de la sentencia a las partes, o que la parte o su apoderado, ¿no es cierto?, por medio de un escrito presentado a la carpeta electrónica, solicite se le tenga por notificado de la sentencia dictada en una causa. Bueno, pero como les digo yo, si bien el artículo 48 establece esa forma, la notificación por cédula como la exigencia legal, eso no impide o nada impide que se pueda notificar personalmente la misma, incluso cuando veamos notificaciones, y como ustedes sabrán, hay otras fórmulas, es decir, no como ustedes saben, sino que vamos a ver otras fórmulas en las cuales se puede producir esta notificación, pero lo habitual es que se haga por cédula y en menor cantidad de casos personalmente. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Como dijimos, volviendo a este tema, notificada a alguna de las partes de la sentencia, el tribunal no puede modificarla o alterarla, y se han señalado como excepciones al principio de deshacimiento del tribunal lo que se ha conocido como el recurso de aclaración, rectificación o enmienda, que también está contemplado en el artículo 182, en la cual se establece la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el tribunal que dictó esta sentencia, que se encuentra notificada,
pueda aclarar puntos oscuros o dudosos, salvar omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculo numérico que aparezcan de manifiesto en la sentencia. Esto lo vamos a tener que ver de manera más pormenorizada cuando analicemos el sistema recursivo nacional. En ese momento vamos a cuestionar, ¿no es cierto?, el carácter de recurso de la aclaración, rectificación y enmienda, pues la particularidad del recurso procesal es que ataca el fondo de la decisión jurisdiccional. En cambio, en la aclaración, rectificación y enmienda, no se, en ningún caso se revisa el fondo de lo resuelto por el tribunal, sino que únicamente, como ustedes podrán observar de la simple lectura, el tribunal se encuentra solamente facultado para aclarar puntos oscuros o dudosos, salvar omisiones y rectificar errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos. Es decir, se dice que a través de esta herramienta procesal se busca corregir errores formales, ¿no es cierto?, de la sentencia, pero no que guarden relación con el fondo de lo resuelto por el tribunal, porque la única vía para atacar el fondo de la decisión jurisdiccional es mediante el recurso de apelación y, en su caso, de la casación en la forma, ¿ya? El artículo 182, en la parte que lo estamos analizando, establece la posibilidad que el ordenamiento jurídico le da a las partes, porque vamos a ver que el artículo 184 le permite al tribunal hacer uso de oficio, ¿no es cierto?, de la facultad considerada en el artículo 182, pero solo respecto de rectificación de errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos, y eso el tribunal solamente puede hacerlo en el plazo de los 5 días siguientes a la primera notificación de la sentencia a una de las partes. Es decir, según el artículo 182, ¿ya? Que estamos analizando el inciso primero, segunda parte, podrá, sin embargo, pues, bueno, ya dijimos, notificada una sentencia definitiva interlocutoria de alguna de las partes, no podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla en manera alguna. Podrá, es decir, el tribunal podrá, sin embargo, pero en este caso dice a solicitud de parte, a aclarar lo que dijimos, aclarar, ¿no es cierto?, salvar errores, bla, bla, bla. Y el 184 dice, los tribunales, en el caso del artículo 182, podrán también de oficio rectificar dentro de los 5 días siguientes a la primera notificación de la sentencia los errores indicados en dicha norma. Es decir, no se permite aclarar, enmendar, sino que solamente rectificar, porque acuérdense que el recurso de aclaración, rectificación, enmienda. El 182 habla de la aclaración, rectificación y enmienda, y el 184 solo de la facultad que tiene el tribunal dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia de una de las partes para rectificar, dice, los errores indicados en dicho artículo, es decir, en el artículo 182. Y cuando el 182 habla de rectificar, dice rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculo numérico que aparezcan de manifiesto en la sentencia. Es decir, el tribunal no puede aclarar ni enmendar la sentencia, sino que solamente puede rectificarla, ¿ya? Ahí vamos en su momento a hacer la distinción que hace el profesor ay, se me olvidó el nombre de este profesor de la Católica del Norte, que era abogado integrante. Ya no importa. Pero claro, que él distingue entre aclaración y enmienda y el recurso de rectificación, que es el que tiene el tribunal, ¿ya? Otra excepción al deshacimiento es el incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, y ello porque el mismo artículo 182 dice que si bien los tribunales, ¿no es cierto?, una vez notificada, aún en la parte de la sentencia, no pueden de manera alguna alterarla o modificarla, eso es sin prejuicio, ¿no es cierto?, de lo que puede hacer el demandado rebelde de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80. El artículo 80 ya lo hemos analizado, contempla la situación de que el demandado rebelde pueda solicitar la nulidad de todo logrado
por falta de emplazamiento alegando vicios, ¿no es cierto?, en la forma de notificación de la demanda de su proveído. Entonces, no obstante haber operado, en definitiva, lo que dice el 182 en su inciso segundo es que no obstante haberse dictado la sentencia, que esté notificada una de las partes y que haya operado el deshacimiento del tribunal, es decir, que no puede alterarla o modificarla de manera alguna, igualmente el demandado rebelde puede formular o promover el incidente de nulidad por falta de emplazamiento, y si el tribunal efectivamente se le acredita de que en el emplazamiento han habido vicios en la notificación, acogiendo el incidente de nulidad, puede anular todo lo logrado y retrotraer el estado de la causa al estado de ordenarse que se notifique nuevamente al demandado y así generar un emplazamiento válido. De esa manera altera una sentencia respecto a la cual ya ha operado el deshacimiento, pero acá hay norma expresa en el artículo 182. Otra cuestión particular que se produce, chiquillo, es que el deshacimiento del tribunal, primero hay texto expreso, solamente procede respecto, voy a hablar de, si ustedes leen la norma y tienen que estar atentos a ello, vincula el deshacimiento solo a las sentencias definitivas o interlocutorias, porque este efecto no se genera respecto de los autos y decretos, que son resoluciones de menor entidad, ya que resuelven cuestiones más bien incidentales o buscan dar curso progresivo a los autos, ¿no es cierto? Estas no producen el deshacimiento porque, de conformidad al artículo 181, inciso primero, pueden ser modificados en cualquier momento, esto a través del recurso de reposición que ha sido denominado extraordinario. Es que no obstante haber transcurrido todos los plazos para recurrir en contra de un autodecreto, que la regla general es la reposición dentro del quinto día, excepcionalmente los autodecretos que se encuentran en el caso del 188, ¿no es cierto?, que pueden ser apelados subsidiariamente, pueden ser modificados en cualquier momento a solicitud de parte, siempre y cuando se hagan valer nuevos antecedentes. El concepto de nuevo antecedente también lo tenemos que ver más adelante, pero es para que lo vayan anticipando. Se vincula a una cuestión fáctica que el juez no conocía al momento de dictar la resolución, no se vincula a un cambio de ley, porque por el principio iuria nubit curia no se le puede decir al juez, oye, usted dictó una resolución pero no conocía este artículo y me falló mal. No, eso se tendría que hacer solamente por la vía de la reposición. El extraordinario, los no antecedentes, según la jurisprudencia, porque no lo ha definido el Código de Procedimiento Civil, necesariamente han de ser cuestiones de orden fáctico, por ejemplo, la muerte de alguien, el pago de una deuda posterior, etcétera. Tienen que ser cuestiones fácticas que producen efectos jurídicos en el proceso, ¿ya? Pero no la dictación de una ley o la errónea aplicación del derecho por parte del juez, porque ahí, por el principio iuria nubit curia, no procede, ¿ya? Ahí tendría que necesariamente anularse si es que el juez falló o resolvió invocando una norma legal derogada. Lo otro que tenemos que ver son, en cuanto a las resoluciones judiciales específicamente de la sentencia definitiva e interlocutoria, es lo que se ha denominado el efecto de la inmutabilidad y coercibilidad de la sentencia una vez ejecutoriada. Ya analizamos el artículo 174, es una norma que la tenemos que ver ahora, que la situación, esta cuestión la vamos a ver posteriormente cuando analicemos cosas juzgadas dentro de este misma clase, pero en principio hay que señalar que el efecto de la inmutabilidad y de coercibilidad de una sentencia se produce cuando ésta se encuentra ejecutoriada. Cuando se encuentra ejecutoriada, ya dijimos que una sentencia se encuentra ejecutoriada desde que se produce en alguna de las circunstancias del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, si es una sentencia dictada en una instancia, en contra de la cual no procede el recurso de apelación, desde que se notifica a las partes esta sentencia. Desde ahí queda firme y ejecutoriada. Si se trata de una sentencia de primera instancia, ¿no es cierto?, hay que distinguir si se han interpuesto recursos en contra de esta sentencia o no. En contra de la sentencia de primera instancia, ustedes saben que procede el recurso de apelación y también el recurso de casación en la forma. No el de fondo, porque solamente procede en contra de sentencias inapelables, es decir, sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones. Entonces, ahí hay que distinguir respecto a la sentencia de primera instancia si se han interpuesto o no recursos procesales en su contra. Si se han interpuesto recursos procesales en su contra, según el artículo 174,
esa sentencia va a quedar firme y ejecutoriada desde el momento que el tribunal que dictó esa sentencia, por su parte, una vez recepcionados los antecedentes de la Corte, que conoció de un recurso de apelación o de casación, ¿no es cierto?, los remite al tribunal de primera instancia. Entonces, cuando el tribunal de alzada, dígase la Corte de Apelaciones, remite la causa al tribunal de primera instancia, este dicta un simple decreto que recibe el nombre de cúmplase. Entonces, a partir del momento que el tribunal dicta ese cúmplase, ¿qué es esa resolución? Uno le pone cúmplase, nada más. Ahí la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada. Distinta es la situación de la sentencia de primera instancia en contra de la cual, procediendo recursos en su contra, no se han interpuesto. En tal situación, lo que exige el Código de Procedimiento Civil es un acto jurídico procesal proveniente de un auxiliar de la Administración de Justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Se requiere de una certificación del secretario del tribunal dando cuenta de esta circunstancia, es decir que habiendo transcurrido el término legal, no se interpusieron recursos en su contra. Entonces, ya era lo que les decía yo, esta cuestión está súper vinculado con el cumplimiento posterior de una sentencia en caso que el vencido no cumpla voluntariamente, en la que es indispensable para poder cumplirla que se encuentre ejecutoriada. ¿Para qué? ¿Por qué? Ejecutoriada, esta resolución judicial, específicamente la sentencia, produce los efectos de la cosa juzgada. Y vamos a ver un poquito más adelante que los efectos propios de la cosa juzgada son la acción y la excepción de cosa juzgada, siendo la excepción aquella vinculada, ¿no es cierto?, al ganancioso y que le permite obtener, en su caso, en caso de resistencia, el cumplimiento compulsivo u obligatorio de la prestación contenida en la sentencia definitiva, que se encuentra con este carácter de ejecutoriada. Entonces, necesitamos esta cuestión de que se encuentre firme y ejecutoriada, y como les decía yo en alguna clase, que los abogados muchas veces cometen el error, y yo le pongo de conformidad con lo expuesto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, cuando me piden que certifique la ejecutoria de una sentencia, cuando se han deducido recursos en su contra y ya está el decreto cúmplase en la causa, le digo no al lugar por improcedente. ¿Por qué? Porque el certificado de ejecutoria, como les decía yo, conforme al artículo 174, solo procede respecto a aquellas sentencias en contra de las cuales, procediendo recursos legales, no serán interpuestos los mismos dentro del plazo legal. ¿Ya? Más adelante vamos a ver cuáles son esos plazos. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Este tema es súper importante, chiquillos, porque si no lo entienden ahora, probablemente se les genere algún tipo de confusión en algún momento, ¿ya? Ahora vamos a ver la cosa juzgada. Lógicamente, el efecto que produce la sentencia definitiva, ciertas resoluciones judiciales, ¿no es cierto?, cuando se encuentran firmes y ejecutoriadas, específicamente la sentencia definitiva interlocutoria, así lo señala el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, cuando señala que las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción y la excepción de cosa juzgada. Es decir, si en un examen se le pregunta, ¿los autos y decretos producen efecto cosa juzgada? Y ustedes dicen que sí, van a ser rajados automáticamente porque no han leído el tenor literal del artículo 175 que radica ese efecto solo en la sentencia definitiva, ojo, que se encuentren firmes, es decir, que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 174, ¿ya? Son conceptos muy vinculados. Bueno, en Roma, a este efecto, al efecto cosa juzgada, se le conocía como res judicata. Eh, Desde un punto de vista más doctrinal, el procesalista uruguayo Eduardo Couture decía que la cosa juzgada es la autoridad y eficacia de una sentencia, sin perjuicio de lo que vamos a decir de Hugo Pereira Navalón, que hace un análisis bien interesante entre la autoridad de cosa juzgada y los efectos de la cosa juzgada, que me parece muy acertado, por eso lo tratamos en este curso. Pero en términos muy generales, la cosa juzgada, señala este autor, es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existe en contra de ella medios de impugnación que permitan modificarla. Ojo, ojo, vamos a analizar luego de esto que existe una cosa juzgada formal y una cosa juzgada material, y estas definiciones que estamos dando ahora se vinculan un poco más a la cosa juzgada material, a la inimutabilidad, inimpugnabilidad, ¿no es cierto?, y a la coercibilidad de la sentencia, que es la regla general, porque vamos a analizar que en el caso de la cosa juzgada formal se produce la particularidad
en que no obstante haber una sentencia firme, que es inimpugnable y coercible, no es inmutable, ya que puede modificarse variando las circunstancias en un juicio posterior. ¿Alguien me va a hacer una pregunta? ¿No? Bueno, ustedes saben que yo fui alumno de don Juan Colombo, así que siempre lo cito en todos lados. Según don Juan, la cosa juzgada es el efecto de las resoluciones judiciales señaladas en la ley. ¿Ven? Acá se precisa. No es cualquier resolución judicial, y la definición de Colombo es bien precisa. Dice que es el efecto de las resoluciones judiciales señaladas por la ley. ¿Cuáles son estas? Las que señala el artículo 175. ¿Y cuáles son? Las sentencias definitivas, interlocutorias e ejecutoriadas. Y dice luego, en virtud del cual, en virtud de este efecto, su contenido, es decir, el contenido de la resolución judicial, puede cumplirse, por un lado, a favor de aquel que ha obtenido el pleito e invocarse por todos aquellos a quienes aprovecha el fallo para impedir que la cuestión resuelta pueda ser objeto de un nuevo proceso. Acá ya está esbozando dentro del concepto de la cosa juzgada cuestiones que son propias de la misma, que son la acción y la acepción de cosa juzgada, vinculado a lo que dice el artículo 175, porque dice que son este tipo de resoluciones judiciales las que producen acción o excepción de cosa juzgada, ¿ya? Entonces, Juan Colombo, haciendo un análisis de los artículos 175, 176 y 177, dice que la cosa juzgada entonces son los efectos de las resoluciones judiciales señaladas por la ley, que por una parte, ¿no es cierto?, acción de cosa juzgada, permiten a quien obtuvo, ¿no es cierto?, el pleito a su favor, pueda exigir su cumplimiento, y por otro lado, excepción de cosa juzgada, ¿no es cierto?, puede ser invocado por todas aquellas personas a quienes aproveche un fallo, ya, con la finalidad exclusiva de impedir que esa misma cuestión entre las mismas partes sea resuelto, ¿no es cierto?, o sea objeto de un nuevo proceso. ¿Aló? ¿Aló? Alguien prendió mi micrófono, así que no sé si necesitan hacer alguna consulta. ¿No? Parece que no. Ya. Ya, entonces como yo les decía, que resulta súper interesante lo que plantea el profesor Hugo Pereira Navalón. Él señalaba que en el lenguaje más corriente, cuando se habla de cosas juzgadas, se habla de autoridad de cosas juzgadas, ¿ya? Pero esto desde el punto de vista muy general, dice. Pero él tiene un libro en el cual analiza esta cuestión y, y él hace una distinción entre la autoridad de cosa juzgada y la eficacia de una sentencia judicial, porque sostiene que la autoridad de cosa juzgada guarda relación con la decisión misma del juez, ¿no es cierto? Esta decisión contenida en la sentencia, ¿no es cierto?, por el cual resuelve el tema controvertido que ha sido sometido a este órgano imparcial, ¿no es cierto?, que ha ejercido, ¿no es cierto?, esta función encomendada por la Constitución, el ejercicio de la jurisdicción, ¿no es cierto?, con la eficacia de una sentencia, y en ese caso dice que la eficacia de una sentencia judicial se va a referir necesariamente a los efectos que esta produce, lógicamente, después de que se encuentra ejecutoriada. Por una parte, y dice que, que la eficacia de una sentencia judicial, ¿no es cierto?, vinculada a sus efectos, se refiere a tres cosas. Primero, a la inimpugnabilidad, a la inmutabilidad y a la coercibilidad de lo resuelto, y ahí es una cuestión súper interesante, porque dice que el efecto de inimpugnabilidad de la cosa juzgada consiste en que no se puede volver a discutir una misma materia que ya fue resuelta por una sentencia firme, ello principalmente por el principio non bis in idem, que significa, en términos muy generales, o se traduce en una prohibición, ¿no es cierto?, de que una misma persona sea juzgada o sancionada dos veces por el mismo hecho, ¿ya? Entonces él dice que el principio non bis in idem, no dos veces por lo mismo, esa es la traducción, no dos veces por lo mismo, es decir, lo que impone la cosa juzgada, que una persona, ¿no es cierto?, que ya ha formado parte de un pleito,
en un nuevo proceso vuelva a ser condenada. Es decir, yo, Juan, fui condenado a pagar 100.000 pesos en razón de que no le pagué a Pedro un préstamo y no puedo nuevamente en otro juicio, ¿no es cierto?, ser condenado en- a favor de la misma persona a pagar la misma cantidad. Eh, el- este principio tiene suma relevancia en materia penal. Cuando vean derecho penal se analiza pormenorizadamente en non bis in idem. Yo cuando era juez de garantía también tenía que tener harto ojo, incluso para desechar ciertas alegaciones cuando uno estimaba que, por ejemplo, la pretensión del ente persecutor, dígase el Ministerio Público, ¿no es cierto?, era sancionar en base a un mismo hecho eh, una conducta a través de la pena de dos delitos distintos. Entonces, bueno, aquí hay un tema distinto, ¿no es cierto? El concurso ideal de delito, el concurso material, y ahí uno tiene que entrar como eh, a tratar de sancionar siempre respetando este principio. No los voy a confundir con esto, pero para que guarden también noticia de esto en su disco duro y puedan mantener, ¿no es cierto?, el concepto del non bis in idem como una premisa que recorre todo el ordenamiento jurídico, ¿ya? Luego indica el efecto de inmutabilidad, refiere que consiste en que el mandato emanado de una sentencia no puede ser modificado o dejado sin efecto por ninguna autoridad. Eh, bueno, eso es un poco una, una consecuencia, ¿no es cierto?, de normas constitucionales. Es decir, si analizamos, ¿no es cierto?, el artículo 76 de la Constitución, si pareciera ser que también está ahí, porque dice la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley, ¿ya? Es decir, a los tribunales de justicia. Artículo quinto del Código Orgánico de Tribunales en relación con las leyes especiales que han establecido tribunales especiales, ¿no es cierto? Luego dice, ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. ¿Mm? ¿Ven? Entonces, en cuanto al efecto de inmutabilidad, eh, sobrepasa la esfera judicial, ya que lo que hace es imponerle a cualquier otra autoridad el respeto a la decisión contenida en una sentencia, decisión de un juez, ¿no es cierto? Y esta autoridad no puede en ningún caso modificar o dejar sin efecto lo ordenado. Situaciones anómalas solamente podrían producirse, es decir, en cuanto al no acatamiento de lo mandatado, una sentencia firme y ejecutoriada en un gobierno de facto, probablemente que eh, o en una dictadura en la que el gobierno de turno, ¿no es cierto?, que se ha apoderado del poder por la fuerza, eh, ordene a través de bandos, como lo hizo el gobierno militar, el no cumplimiento de resoluciones judiciales, ¿ya? Pero eso atenta en contra de principios básicos de cualquier Estado de Derecho. Así que, por eso les digo, es una situación súper excepcional, pero en cualquier Estado democrático, ¿no es cierto?, que se jacte de serlo, ninguna autoridad va a poder modificar o alterar de manera alguna una resolución judicial firme y ejecutoria, ¿ya? Por eso se habla del efecto de inmutabilidad. Luego habla del efecto de la coercibilidad, que dice relación con la eventual ejecución forzada, ¿no es cierto?, respecto de una sentencia judicial que establezca una condena, que Juan le paga a Pedro 100 pesos, ¿no es cierto?, y Juan no le paga voluntariamente. Entonces el efecto de coercibilidad, ¿no es cierto?, que se vincula, como veremos, a la acción de cosa juzgada, es la que dice que en caso de que esta decisión jurisdiccional emanada desde la autoridad competente no sea cumplida de manera voluntaria por el vencido, pueda, ¿no es cierto?, obtenerse su cumplimiento por la vía compulsiva, es decir, a través de una ejecución forzada. Eh, entonces, bueno, eso es lo que dice a propósito de los efectos, ¿no es cierto?, de las sentencias judiciales cuando se encuentran firmes y ejecutoriadas.
Ya vimos que no todas las resoluciones judiciales producen efecto cosa juzgada, y de lo que fluye del artículo 175, eh, cuáles son las que, en qué casos, ¿no es cierto?, nos encontramos frente a resoluciones que producen cosa juzgada. Primero debemos estar frente a una sentencia definitiva interlocutoria. Su definición está en el artículo 158, ya lo vimos, y necesariamente, como fluye del propio artículo 175, tienen que encontrarse firmes, es decir, firme su ejecutoriedad, y para lo cual debemos acudir al artículo 174, ¿no es cierto?, que ya también lo estudiamos en lo referente a la oportunidad o momento a partir del cual una sentencia se encuentra firme y ejecutoriada. Ya, el efecto que produce la firmeza consiste en que la resolución judicial se hace inatacable o inimpugnable, ¿no es cierto?, por la vía de recursos procesales. ¿Ya? Esta es como una cuestión fundamental. Sin perjuicio de ello, se ha señalado como excepciones a la cosa juzgada, al efecto cosa juzgada, es decir, en cuanto al efecto de la inmutabilidad o inatacabilidad de una resolución judicial, en primer lugar, el recurso de revisión. Si ustedes leen el artículo 810 del Código de Procedimiento Civil, se refiere exclusivamente a la situación de sentencias que se encuentran ejecutoriadas. Es un recurso súper excepcional y su competencia es exclusiva y excluyente de la Corte Suprema, dice el 810. La Corte Suprema de Justicia podrá rever una sentencia firme en los siguientes casos. ¿Ven? Entonces, en esa lectura, no, el mismo código establece que solamente procede la revisión en materia civil en los casos que se señalan en el artículo 810 y, lógicamente, por las causales que allí se señalan. En materia penal también eh, se establece la revisión en el artículo, ya estoy medio perdido en la, no lo encuentro, a ver, recurso, disposición general, desviado, acá está, 98, está en el recurso 500 y algo parece. Ya, no lo habla como recurso, a diferencia de lo que dice el artículo 810, dice del recurso de revisión. En materia penal se habla de la revisión de la sentencia firme. ¿Ya? Dice, al igual que la revisión civil, dice artículo 473. Procedencia de la revisión. La Corte Suprema podrá rever extraordinariamente las sentencias firmes en que se hubiere condenado a alguien por un crimen o simple delito para anularlas en los siguientes casos. Es decir, esta cuestión lo ve como una situación excepcional, no la ve como un recurso, sino que dice que es prácticamente sería como una facultad de la Corte Suprema, y lo establece como una situación excepcional de rever, ¿no es cierto?, a la Corte Suprema, sentencias firmes, pero que guardan relación solo con condenas de personas en relación a crímenes o simples delitos. Solamente ese, es decir, sentencias condenatorias y que hayan impuesto penas vinculadas a crímenes o simples delitos. Cuando vean el derecho penal, van a ver que en la clasificación de los delitos están los crímenes, los simples delitos y las faltas. Y acá solamente se estaría refiriendo a sentencias condenatorias penales vinculadas a crímenes o simples delitos. Ya, pero bueno, esa sería una situación excepcional a esta inataquibilidad o inimpugnabilidad, porque es el propio legislador que en los artículos 810 y siguiente del Código de Procedimiento Civil y 473 y siguiente del Código Procesal Penal establece la posibilidad de la revisión. Y la otra situación que también se considera como una excepción a esta inatacabilidad o inimpugnabilidad lo constituiría la aclaración, rectificación y enmienda. Yo creo que cuando analicemos la revisión nos vamos a dar que no es tanto una excepción, porque como les decía yo, el carácter
de naturaleza jurídica de esta aclaración, rectificación y enmienda como recurso procesal es muy discutible, ¿ya? Porque, como ya vimos, busca atacar cuestiones formales y no de fondo, ya que es lo que busca el recurso procesal. Ya, y no olviden que los autos y decretos son resoluciones que no adquieren el carácter de firme y ejecutoriadas por la simple razón del artículo 181, porque pueden ser modificadas a solicitud de parte en cualquier momento, lógicamente antes que la sentencia definitiva dictada en esa causa se encuentre firme y ejecutoriada, siempre que, que una de las partes, ¿no es cierto?, reponga de esa resolución haciendo valer nuevos antecedentes, ¿ya? Y eso está contemplado en el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil, que, como les dije, ya lo vamos a analizar cuando analicemos esto, que consagra el recurso de reposición extraordinario, indica que los autos y decretos firmes, dice, se ejecutarán y se mandarán desde que se adquieran tal carácter, sin perjuicio de la facultad del tribunal que las haya pronunciado para modificarla o dejarla sin efecto si se hacen valer nuevos antecedentes que así lo exigen. Cuando para no confundirlo, cuando dice que los autos y decretos firmes se ejecutarán, esto quiere decir que habla de firme en el sentido de que son autos y decretos en contra de los cuales ya transcurrieron los plazos para reponer. Pero como el mismo legislador establece la posibilidad de que se reponga, pero extraordinariamente, en cualquier momento, no cumpliendo un plazo, porque la reposición ordinaria, que es la normal, tiene un plazo para interposición, no requiere que se aleguen nuevos antecedentes, sino que un error de hecho o de derecho en la dictación de una resolución judicial se tiene que interponer dentro de los 5 días siguientes a que se notifica esa resolución por el Estado Diario. Pero conforme al 181, debido a la facultad que tiene la parte de en cualquier momento, como le insisto, antes de que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, de poder reponer de esa resolución extraordinariamente, se dice que estos autos y decretos no producen efecto de cosa juzgada. Es decir, pueden estar firmes, pero no producen efecto de cosa juzgada. Así lo dice el profesor Pereira Navalón, cuando dice que la ley positiva chilena, la cosa juzgada, es un efecto propio de las sentencias, bien sean definitivas o interlocutorias, pero es ajeno a los autos y decretos, y esto por las razones que yo le acabo de indicar. Chiquillos, miren, como viene ahora la clase cosa juzgada y tenemos que ver la cosa juzgada formal y la material, y son las 15:40, 10 minutos y volvemos. ¿Ya? Nos vemos. ¿Tienen alguna consulta hasta este momento, chicos? No, profesor, gracias. Perfecto. Entonces nos vemos en 10 minutos.